Boston Red Sox vs Minnesota Twins, predicción de apuestas MLB, 5 de mayo de 2024. Red Sox en Twins, Cooper Criswell para comenzar por Boston. Criswell ha tenido 4 apariciones en la temporada con una efectividad de 1.65 y whip de 0.98. El diestro poncha al 17.2% con un 4.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 46.9% con daño limitado de jonrones. Joe Ryan comenzará por Minnesota. Ryan en 6 aperturas tiene una efectividad de 3.38 con whip de 1.04. El derecho tiene una tasa de ponches del 29.5% con un 3.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 40% con 1.04 jonrones permitidos por 9 entradas. El bullpen de Minnesota en casa tiene una efectividad de 2.22, mientras que la efectividad del bullpen de los Red Sox en la carretera es de 1.71. Hay mucho que gustar de ambos abridores. Juega a Boston y a Minnesota a menos de 8 carreras. Chicago White Sox vs St. Louis Cardinals, predicción de apuestas MLB, 5 de mayo de 2024. White Sox en Cardinals. Garrett Crochet comenzará por Chicago. Crochet en 7 juegos en la temporada ofrece una efectividad de 5.97 con whip de 1.10. El zurdo poncha al 32.9% con un 6.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 42.4% con 1.82 jonrones permitidos por 9 entradas. Su FIP es de 3.99, lo que sugiere una disminución en la efectividad basada en sus números. Matthew Liberatore comenzará por St. Louis. Liberatore apareció en 12 juegos con una efectividad de 2.76 y whip de 1.10. El zurdo poncha al 16.4% con un 13.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 57.1% con 0.55 jonrones permitidos por 9 entradas. St. Louis batea 208 contra abridores zurdos. Los White Sox en sus 4 juegos contra abridores zurdos batean 169. Pero los White Sox tienen una mejor forma de bateo con un promedio de bateo del equipo de 264 y anotando 4.7 carreras por juego en sus últimos 7 juegos. Juega a Chicago más 1.36. Colorado Rockies vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuestas MLB, 5 de mayo de 2024. Rockies en Pirates, Ryan Feltner para comenzar por Colorado. Feltner en 6 aperturas tiene una efectividad de 5.13 con whip de 1.47. El diestro poncha al 22.8% con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados se sirven al 45.9% con 1.08 jonrones permitidos por 9 entradas. Bailey Falter para comenzar por Pittsburgh. Falter tiene 6 aperturas con una efectividad de 4.22 con whip de 0.94. El zurdo poncha al 18.4% con un 5.6% de bases por bolas. Los rodados se sirven al 34% con 1.41 jonrones permitidos por 9 entradas. Pittsburgh en sus últimos 7 juegos batea 174 y anota 1.6 carreras por juego. Los Rockies anotan 4.1 carreras por juego contra lanzadores zurdos. Juega a Colorado más 1.40. Detroit Tigers vs New York Yankees, predicción de apuestas MLB, 5 de mayo de 2024. Tigers en Yankees, Tarik Skubal para comenzar por Detroit. Skubal en 6 aperturas registra una efectividad de 1.72 con whip de 0.74. El zurdo poncha al 29.7% con un 4.3% de bases por bolas. Los rodados se sirven al 43.3% con 0.49 jonrones permitidos por 9 entradas. Nestor Cortes para comenzar por Nueva York. Cortes tiene 7 aperturas registrando una efectividad de 3.86 con whip de 1.10. El zurdo poncha al 21.5% con un 4.1% de bases por bolas. Los rodados se sirven al 32.8% con 1.07 jonrones permitidos por 9 entradas. El bullpen de Detroit en la carretera tiene una efectividad de 2.25 en sus 15 juegos. Cortes en sus 3 aperturas en casa tiene una efectividad de 1.23. Nueva York batea 228 contra lanzadores zurdos y anota 3.4 carreras por juego. Nueva York está 7-0 para el under en casa contra lanzadores zurdos. Detroit está 24-9 para el under enfrentando a un lanzador de la Liga Americana que tiene un whip de 1.20 o menos. Juega a Detroit y a Nueva York en menos de 7 carreras.
Los Ángeles Angels vs Cleveland Guardians, predicción de apuestas MLB, 5 de mayo de 2024. Angels en Guardians, Griffin Canning para comenzar por Los Ángeles. Canning tiene 6 aperturas en la campaña con una efectividad de 7.45 con whip de 1.55. El diestro ha visto caer su tasa de ponches al 15.9% con un 9.1% de bases por bolas. Los rodados se sirven al 36.5% con 1.55 jonrones permitidos por 9 entradas. Carlos Carrasco comenzará por Cleveland. Carrasco en 6 aperturas tiene una efectividad de 6.59 con whip de 1.68. El veterano poncha al 18.3% con un 11.9% de bases por bolas. Los rodados se sirven al 46.4% con 1.65 jonrones permitidos por 9 entradas. El bullpen de los Guardians en casa tiene una efectividad de 2.32 en sus primeros 13 juegos. Los Ángeles tienen un récord de 2-11 en sus juegos diurnos anotando 3.3 carreras por juego. Los Angels tienen un récord de 33-62 enfrentando a un equipo con una efectividad del bullpen de 3.45 o menos en las últimas 3 temporadas con una pérdida de menos 28.9 unidades. Juega a Cleveland menos 124. New York Mets vs Tampa Bay Rays, predicción de apuestas MLB, 5 de mayo de 2024. Mets en Rays, Luis Severino para comenzar por Nueva York. Severino en 6 aperturas en el año tiene una efectividad de 2.31 con whip de 1.06. El veterano poncha al 21.7% con un 7.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 55.1% con 0.51 jonrones permitidos por 9 entradas. Ryan Pepiot comenzará por Nueva York. Pepiot tiene 6 aperturas con una efectividad de 3.12 con whip de 0.87. El derecho poncha al 29.2% con un 7.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 32.9% con 1.04 jonrones permitidos por 9 entradas. En los últimos 7 juegos, los Mets batean 206. Los Rays han bateado y anotado carreras contra la Liga Nacional esta temporada. El récord del equipo detrás de Severino es de 2-14 cuando está alineado entre más 1.25 y menos 125 en las últimas 2 temporadas, con una pérdida de menos 12.9 unidades. Nueva York tiene un récord de 15-37 como underdog en la carretera de más 1.00 o más alto en las últimas 2 temporadas, con una pérdida de menos 15.9 unidades. Juega a Tampa Bay menos 119. Seattle Mariners vs Houston Astros, predicción de apuestas MLB, 5 de mayo de 2024. Mariners en Astros, Bryce Miller comenzará por Seattle. Miller en 6 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 2.04 con whip de 0.88. El diestro en su segundo año poncha al 29.1% con un 9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 36.1% con 1.27 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 3.77 sugiere un aumento en la efectividad basado en su forma. Hunter Brown comenzará por Houston. Brown tiene 6 aperturas con una efectividad de 9.78 con whip de 2.22. El derecho poncha al 20.9% con un 12.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 48.1% con 1.96 jonrones permitidos por 9 entradas. El bullpen de los Astros en la carretera tiene una efectividad de 4.97 en sus 17 juegos en casa. Houston está 7-13 enfrentando a abridores derechos. El récord del equipo detrás de Brown en las últimas 2 temporadas es de 6-12 con una pérdida de menos 13.9 unidades. Juega a Seattle más 1.04. Texas Rangers vs Kansas City Royals, predicción de apuestas MLB, 5 de mayo de 2024. Rangers en Royals, John Gray para comenzar por Texas. Gray apareció en 7 juegos en 2023 produciendo una efectividad de 2.48 con whip de 1.19. El veterano poncha al 25.5% con un 8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 44.4% con 0.55 jonrones permitidos por 9 entradas. Daniel Lynch comenzará por Kansas City. Lynch hace su debut en 2024 con el equipo grande. Tiene 6 aperturas en AAA este año con una efectividad de 5.86 con whip de 1.76. Tiene 51 aperturas de carrera con los Royals desde 2021 con una efectividad de 5.18 con whip de 1.52 ponchando a 211 bateadores con 99 bases por bolas en 252 entradas.
La falta de efectividad ha estancado su carrera en MLB. La discrepancia en el picheo abridor está demasiado inclinada a favor de los Rangers. El control de Lynch es una preocupación aquí, al igual que su falta de efectividad que lo envía frecuentemente a las ligas menores. Juega a Texas -125. Toronto Blue Jays vs Washington Nationals, predicción de apuestas MLB, 5 de mayo de 2024. Blue Jays en Nationals, se espera que Alek Manoah comience por Toronto. Manoah regresa de una dolencia en el hombro. En 5 aperturas en ligas menores permitió 19 carreras limpias con 28 ponches en 19 y 2/3 entradas. En 70 aperturas de carrera, el diestro tiene una efectividad de 3.32 con whip de 1.17 ponchando a 386 bateadores en 395 y 2/3 entradas. Mackenzie Gore para comenzar por Washington. Gore en 6 aperturas tiene una efectividad de 3.19 con whip de 1.35. El zurdo poncha al 29% con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados se sirven al 34.6% con 0.58 jonrones permitidos por 9 entradas. Washington batea 218 contra lanzadores derechos anotando 3.3 carreras por juego y ha ido bajo en 12 de sus 18 enfrentamientos contra ellos. Toronto anota 2.8 carreras por juego contra lanzadores zurdos. Juega a Toronto y a Washington en menos de 8 carreras.